Buen día chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a realizar problemas del paper 1 relacionados a producción de energía. La primera pregunta nos dice así: ¿cuál de las siguientes fuentes de energía se clasifican como renovables o como no renovables? Para el video, date un tiempo y selecciona tu alternativa. Si ya tienes la respuesta, entonces puedes responder y pasar a la siguiente pregunta. Pero si es que todavía no comprendes la diferencia entre qué son las fuentes de energía renovables y no renovables, entonces veamos aquí, debemos recordar un poco de lo que nos enseñaron en el bachillerato. Y recordando, aquí está, fuentes de energía. ¿Qué son las fuentes de energía? Fuentes de energía. Hay tipos de energía. Hay dos tipos, los no renovables y los renovables. Y aquí tienes una definición bastante buena para poder saber rápidamente qué son fuentes de energía no renovables. Son aquellas que existen una cantidad limitada en la naturaleza, como por ejemplo el petróleo. El petróleo tenemos una cantidad limitada de petróleo, una cantidad limitada de carbón, de gas y también de uranio para el caso de la energía nuclear. Sin embargo, las renovables son aquellas que existen una cantidad ilimitada en la naturaleza. Entonces, limitada, no renovables, ilimitada, renovables, como por ejemplo la energía hidráulica generada por el agua, la energía de la biomasa generado por sólidos urbanos, cultivos, biocarburantes, energía geotérmica generada por el calor, pero el calor dentro de la Tierra, energía eólica generada por los vientos, energía solar generado por el sol, como por ejemplo el fotovoltaico y la energía térmica. Entonces, palabras claves: renovables y no renovables. Si son renovables, son ilimitados. Si son no renovables, son limitados. Entonces, veamos aquí: renovable. El sol es ilimitado, el gas natural no. La biomasa tampoco. Y el uranio, bueno, la biomasa sí, pero el uranio no. Entonces, aquí ya tenemos cuáles son nuestras posibles alternativas. No renovable. Los no renovables son los limitados. El viento no. Geotérmica tampoco. Petróleo sí. Carbón también. Así que la respuesta para esta pregunta es la C. Entonces, para todas las preguntas del paper 1, donde te hablen acerca de la producción de energía, en otras palabras, en el paper 1, las últimas preguntas, entre la 26 y la 30, si te viene este tipo de preguntas, simplemente renovables son aquellas cantidades que existen en la naturaleza, pero de forma limitada, y aquí tienes el ejemplo. Y las no renovables, ya sabes, son limitadas, y estos son los más comunes: petróleo, carbón, gas y también el caso nuclear. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice así: ¿cuál de las siguientes fuentes de energía no es primaria? Ahora ya no vamos a clasificar a todas las fuentes de energía como renovables y no renovables, sino ahora como primarias y secundarias. Entonces debemos recordar cuál es la diferencia entre una energía primaria y una energía secundaria. Bien, primero, fuente primaria. ¿Qué es la fuente primaria? La fuente primaria es la energía que se encuentra en la naturaleza y aún no ha sido sometido a ningún tipo de procesamiento. En otras palabras, ¿qué tipo de energía nosotros tenemos en la naturaleza? Tenemos las energías renovables como las energías no renovables, y pueden ingresar todas ese tipo de energías. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de todo el conjunto de energía que nosotros podemos encontrar, como la energía solar, el caso del viento. También podemos tener aquí el petróleo, el gas, el carbón, el uranio. Todos ellos son fuentes de energía que nosotros encontramos en la naturaleza. Algunos van a ser renovables y algunos van a ser no renovables, pero ellos no deben tener ningún tipo de procesamiento. Entonces, eso es la fuente primaria. La fuente secundaria, y aquí vamos a definirlo, las fuentes secundarias se les va a llamar así
a todas aquella que resulta de la transformación de la energía primaria. Si nosotros agarramos al viento o al viento y lo vamos a transformar, esa transformación le vamos a llamar energía secundaria. Si agarramos al petróleo y lo vamos a transformar, entonces a eso le vamos a llamar energía secundaria. ¿Cómo nosotros podemos transformar de energía primaria a energía secundaria? Eso es lo que también les voy a explicar ahora, aprovechando esta pregunta. Y tenemos Si vamos a tener una energía primaria, como por ejemplo carbón, si tenemos a una energía primaria como el carbón, que lo encontramos en la naturaleza, entonces ese carbón, que es nuestra energía primaria, debemos llevarlo a un centro de transformación. En ese centro de transformación, que es una central térmica, una refinería o una central térmica, en esa central térmica que es una industria, esa parte de aquí va a tomar el carbón y por medio de ciertos procesos nos va a dar una energía secundaria. Esa energía secundaria puede ser carburantes, calor o electricidad. Entonces, aquí podemos tener electricidad o podemos también tener calor. Eso es a partir del carbón. Entonces, el carbón es una energía primaria, pero la energía final, que sería la energía secundaria, sería la electricidad y el calor, pero a partir de este centro de transformación, o mejor dicho, una central térmica. Ahora, siguiente. Y si no tuviéramos carbón, hubiéramos tenido aquí viento. Entonces, el viento, cuando nosotros vamos a hablar del viento, el viento es una fuente renovable y como es una fuente renovable, nosotros queremos tener, a partir del viento, queremos tener un tipo de energía. Entonces, vamos a tener electricidad. Si queremos encontrar una energía secundaria, como el caso de la electricidad, entonces para encontrar la electricidad necesitamos aquí un centro de transformación. Necesitamos transformar este viento en electricidad. Y este tipo debe ser los aerogeneradores, que serían estas hélices que al momento de moverse nos van a dar la electricidad. Y así igual ocurre para el caso de los paneles solares. Entonces, en el caso de la energía solar, esta energía solar, su centro de transformación debe ser un huerto solar donde van a encontrarse muchos paneles solares y luego esos paneles solares van a transformar esta energía primaria, lo van a transformar en energía secundaria, como electricidad y también calor. En el caso del agua necesitas una central hidroeléctrica para obtener electricidad, que sería nuestra energía secundaria. Entonces nos dicen, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál de las siguientes fuentes no es primaria? Primaria, en el caso, por ejemplo, central eléctrica de carbón, central eléctrica nuclear, motor de reacción y turbina eólica. Entonces, para responder esta pregunta, simplemente decimos, el carbón. El carbón es primario. Nuclear también es primario. La eólica también es primario. Pero, ¿qué pasa con el caso del motor de reacción? El motor de reacción tiene un funcionamiento en particular. Voy a mostrarles aquí la imagen. Y aquí está su imagen. El motor de reacción nos va a servir para bueno, se utiliza bastante para el caso de los aviones. En el caso de los aviones, el aire viene por aquí, ingresa en este lugar, entonces diríamos, ah, bien, tenemos aquí una energía primaria. No, lo que ocurre es que al momento de entrar el aire, entra aire y también sale aire. Esa es la diferencia. No tenemos ni electricidad ni calor, que es una de las energías secundarias que nosotros buscamos. Solamente entra un aire frío y sale un aire caliente. Y este proceso no está generándonos este tipo de energía secundaria que buscamos. Así que la respuesta para aquí debe ser la B. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, ¿cuál es el porcentaje aproximado de las necesidades energéticas mundiales que están cubiertas por fuentes de energía renovables? Es decir, por el viento, por el sol, por el agua.
por la biomasa, ¿cuánto es el porcentaje? Entonces vamos a sacar aquí un cuadro estadístico y vamos a ver también las perspectivas para el 2022 o 2023. Si observamos esta distribución, vamos a ver de que siempre, hasta el momento, hemos utilizado las siguientes cantidades. Carbón, hemos utilizado mundialmente el 28%, el petróleo se ha utilizado el 34%, el gas el 24%, la energía nuclear el 5%. Recuerda de que todos ellos, tanto la energía nuclear como el petróleo, como el carbón, como el gas, todos ellos son fuentes de energía no renovables. Y como son no renovables, entonces vamos a ver que si sumamos todos ellos, nos va a salir aproximadamente el 91%. Las fuentes no renovables nos van a generar el 91% de energía mundial y solamente las fuentes renovables nos genera el 9%. Eso es un aproximado. Ahora, veamos aquí entonces qué expectativas tenemos en el futuro. Y según este cuadro, vamos a ver aquí la tasa de crecimiento, energía por año y por aquí los años. 1970, 1980, 1990, 2010 y aquí 2020 y en el futuro. ¿Mm? Entonces, vamos a ver aquí, aceite. Esta línea representa el crecimiento, la dependencia o la energía que nosotros estamos obteniendo a partir del aceite. Esta línea a partir del carbón. La línea de color celeste, a partir la energía, pero a partir del gas natural. Y a partir de esto, la línea de color naranja representa la energía nuclear. La línea de color azul es la energía hidroeléctrica y otras fuentes renovables, la línea de color verde. Entonces, si observamos en particular para el 2010 o para años anteriores, vamos a decir, en el 80, en el 70 dependíamos mucho de la energía del aceite, mejor dicho, del petróleo, la energía del petróleo. Dependíamos mucho de la energía del petróleo, de la energía del carbón, la energía del gas natural. Nuestro porcentaje de energía era alto. Entonces, en 1900, vamos a decirlo, 1960, necesitamos mucha energía no renovable. Pero de ahí, la tasa de crecimiento de la energía renovable no ha crecido, se ha mantenido siempre bajo y nuestra dependencia de estos tres tipos de energía siempre han sido altos. Algunos años más, algunos años menos, pero en proporción, siempre estas tres fuentes de energía, como el petróleo, el carbón y el gas natural, siempre han sido muy necesarios para poder obtener electricidad y también calor. Así que la respuesta es, ¿qué pasará en el año 2023? ¿Cambiará todo? Sí podría cambiar, pero no va a exceder, no vamos a exceder a un 12-13% de la energía renovable. Así que la respuesta más convincente sería esto. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de las necesidades energéticas mundiales que están cubiertos por la fuente de energía? Un 10%. Si hubiera 12%, podríamos utilizarlo como clave, disculpen ahí, como clave. Pero eso sí, no podemos colocar que las energías renovables pueden ser un 30 o un 40%, porque las estadísticas nos dicen de que no debe ser así. Muy bien, con esto pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así. ¿Cuál de los siguientes define mejor a los combustibles no renovables? A. Producen mucha energía, degrada en comparación con los combustibles renovables, tienen una densidad energética muy alta que producen gases del efecto invernadero, no se pueden volver a producir. D. Su tasa de consumo es mucho mayor que la tasa a la que se producen. Entonces, vamos a recordar un poco de la teoría para poder responder fácilmente esta pregunta. Veamos entonces la diferencia entre energía renovable y energía no renovable. La energía no renovable son fuentes o recursos naturales de los que se obtienen energía que no se regeneran y se agotan. ¿Ok? Dos, reservas escasas
ilimitadas. Son poco sostenibles naturalmente. Es una huella ecológica elevada. Dejan siempre esto, una huella ecológica elevada. Como en el caso de las no renovables, tenemos al petróleo, al carbón, al gas natural y a la energía radiactiva. Entonces, con esto nos vamos a dar una idea de qué es lo que está ocurriendo y qué alternativa puede ser. Entonces, ahora sí, la alternativa A produce mucha energía degradada en comparación con los combustibles renovables. En este caso, no. La energía degradada, que es la energía que se está produciendo, no es de baja calidad. Cuando le llamamos energía degradada es porque nos está dando una energía de baja calidad comparado a las energías renovables. Y eso es falso. Ellos tienen una alta cantidad de energía. Ellos nos generan mucha energía comparado a las a las fuentes renovables. Así que esto no es una buena definición. Siguiente. Tienen una densidad energética muy alta, pero producen gases del efecto invernadero. En esta parte de aquí, no todos, por ejemplo, el uranio va a generar, sí, va a generar mucha energía, pero en el caso del uranio no va a tener gases invernaderos como el caso del petróleo, el carbón y el gas natural. Entonces, en este caso no sería una buena definición para todos. El siguiente dice así: no se puede volver a producir. Sí, no se puede volver a regenerar esta energía bueno, la energía no renovable no se vuelve a regenerar, así que esto podría ser verdadero. Sin embargo, la última nos dice así, que su tasa de consumo es mucho mayor que la tasa que lo produce. Esto quiere decir lo siguiente, el petróleo sí se puede regenerar, no es que no se puede reproducir, sí se puede reproducir, pero para reproducir nos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a decirlo así, unos 50 o 100 años para poder obtener nuevamente un poco de petróleo. Si queremos tener uranio, tendríamos que seguir otro proceso y para tener gas natural también mucho tiempo, comparado al tiempo que nosotros nos demoramos en consumirlo. Entonces, la respuesta más acertada es la D, que la rapidez con que nosotros consumimos es mucho mayor con lo que se pueden ir produciendo. Así que la respuesta sería esta. Pasamos al siguiente punto, diagramas de Sankey. En la figura que tenemos, nos dice así, el diagrama muestra un flujo del diagrama, bueno, un flujo bueno, muestra un flujo del diagrama de la energía o también llamado el diagrama de Sankey para un auto, donde la energía del combustible es 100 kilojoules. Y aquí aparece una figura y aquí tenemos la energía cinética del auto es 30 kilojoules. Y por aquí tenemos que la energía térmica al medio ambiente 70 kilojoules. ¿Cuál es la eficiencia del carro? Entonces, si tienes este diagrama, así como se muestra y te dicen de qué es el diagrama de Sankey, lo primero que tienes que saber es qué es el diagrama de Sankey. Así que vamos a hacer un recordatorio sobre los diagramas de Sankey. Muy bien, en esta presentación es una presentación de mi clase, así que voy a resumir. Diagrama de Sankey. El diagrama de Sankey fue propuesto por Matthews, un capitán irlandés, donde él quería estudiar la eficiencia de la máquina de vapor. Por favor, esto es muy importante. Esta parte histórica les va a ayudar a entender por qué se utiliza este diagrama de Sankey. Entonces, él quiere saber la eficiencia energética de la máquina de vapor. Recuerda de que estamos en una época de la primera revolución industrial. Barcos a vapor, trenes a vapor y todos ellos utilizaban carbón. Entonces, tenían aquí el carbón, echaban 1 kilo de carbón, ese carbón se prendía, generaba calor y ese calor hacía de que el agua que estaba aquí se vaporice y el vapor podía generar un trabajo de mover al barco o de mover también a los trenes. Entonces, estudiar esta máquina le llevó al capitán Sankey, a Matthew Sankey, le llevó a generar un diagrama bastante sencillo donde él plantea lo siguiente. Él dice así,
voy a representar toda la energía que el carbón me puede reproducir, que me puede producir, está aquí. El ancho, este ancho de aquí, me va a representar toda la energía que puede producir el carbón. Así que esa energía le vamos a colocar como ejemplo 100 joules. Entonces, esa energía, un kilo de carbón me va a generar 100 joules de energía. Y esa energía se va a repartir en dos. Uno, nos va a servir de que esa energía que tenemos, 80 de ello me va a servir solamente para calentar el agua. 80. Y 20, aquí vamos a colocar entonces. Esto es la energía calorífica, que lo podemos representar con Q. 80 joules de energía nos sirve para calentar aquí al agua y poderlo convertirlo en vapor. Pero 20 de esa energía, 20 joules, se pierde para hacer energía luminosa. Es decir, para iluminar el lugar o la radiación que va a estar iluminando ese lugar. Energía luminosa. 20 joules. Entonces, el ancho, de igual forma, el ancho de aquí, de esto, nos va a indicar la cantidad de energía que tenemos en esta parte, la cantidad de energía calorífica. Y el ancho restante, aquí, como observan, ese ancho restante me indica de la energía luminosa. Entonces, si tú quieres saber cuán eficiente es colocar un kilo de carbón y obtener energía calorífica, entonces simplemente utilizamos esta regla. Toda la energía dada, toda esa energía dada debe ser igual. Entonces, la eficiencia lo vamos a calcular aquí. Eficiencia debe ser igual a la energía útil, que sería 80 joules, dividido entre la energía entregada por el carbón, que sería 100 joules. Si dividimos estos dos y lo multiplicamos por el 100%, ya tendríamos la eficiencia de este tipo de máquinas. Y esto es cómo nos puede ayudar el diagrama de Sankey. Entonces, ahora hay ciertas reglas que ustedes deben saber para poder emplear el diagrama de Sankey. Estas reglas que vamos a emplear van a ser las siguientes. Siempre que tengamos una central térmica, por ejemplo, para las centrales térmicas que nosotros vamos a estudiar para convertir una energía primaria en una energía secundaria, vamos a ver siempre diagramas de Sankey como esto. Y la regla nos dice lo siguiente. Parte A. Cada fuente de energía, cada fuente de energía y pérdida en el proceso está representado por una flecha. Por ejemplo, aquí hay una flecha, aquí hay otra flecha y otra flecha. Siguiente parte. El diagrama está dibujado a escala y el ancho de una flecha es proporcional a la cantidad de energía que representa. El ancho aquí es más. Entonces, este ancho, si es más ancho, tiene más energía. Si es pequeño su ancho, tiene pequeña energía. Entonces, aquí tenemos un ancho más pequeño comparado a esta parte. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la energía que se entregó es mayor que la energía que nosotros vamos a utilizar. Ahora, siguiente. El flujo de energía se dibuja de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha debemos estar leyendo. Ahora, veamos aquí. Este diagrama también nos dice así. Cuando se pierde energía del sistema, se dibuja una flecha hacia la parte inferior del diagrama. Entonces, si nosotros vamos a leer de izquierda a derecha, las flechas que van hacia abajo son energías perdidas. Se perdió energía por el calor, se perdió energía por el calor y aquí también. Este diagrama de Sankey va a representar justamente esto, donde nos dice de que nosotros tenemos aquí una máquina bastante sencilla, donde vamos a darle calor, le damos calor al agua, el agua se convierte en vapor y ese vapor sale disparado por aquí, por este pequeño tubito. Ese pequeño tubito va a lanzar un chorro de vapor que va a mover esta turbina. Y al momento de mover esa turbina, nosotros ya habremos realizado un trabajo. Entonces, si nosotros tenemos aquí un combustible fósil o un combustible como por ejemplo el carbón, y el carbón
comenzamos a hacerlo arder, entonces aquí hay una energía química. Y esa energía química vamos a decir de que es 100 joules. Entonces aquí vamos a decir 100 joules. 100 joules de energía química y es representado por todo este ancho. Pero cuando esta energía llega, no te olvides de que también esta energía se va a liberar, no va a llegar completamente al agua, sino también va a haber una energía que se va a perder en el medio ambiente. Y esa energía que se pierde en el medio ambiente vamos a decir de que es 5 joules. Entonces colocamos una flecha hacia abajo. Se perdió en el medio ambiente. 5 joules de energía. Eso quiere decir de que me debe quedar 95. Así que esos 95 lo vamos a representar en esto, en este ancho. Y con esos 95 joules, lo que nosotros vamos a hacer es que esa energía va a llegar completamente al agua y el agua lo va a tener que transformar. 95 joules. Lo transforma, pero eso sí, cuando absorbe el agua también va a liberar una parte de esa energía, lo va a liberar, pero al medio ambiente. Porque este material no es un material aislante, completamente aislante, entonces va a liberar una energía. Eso quiere decir de que de los 95 solamente se va a necesitar menos de 95 y vamos a decir de que también se perdió 5 joules. Así que lo que nos queda es que el 90 joules se utilizó para transformarlo en vapor. Entonces aquí vamos a tener vapor y ese vapor va a tener 90 joules. 90 joules de energía. Entonces, cuando llegamos aquí, el ancho lo vamos a colocar así, un ancho menor que la parte inicial y le vamos a colocar un valor de 90 joules. Y esta energía producido va a hacer de que se mueva esta turbina. Pero esta turbina tiene fricción. Aquí la máquina va a tener fricción. Y debido a la fricción también va a haber una pérdida de energía. Así que aquí vamos a decir de que en la fricción se perdió 10 joules. 10 joules de energía. Y finalmente vamos a observar de que el trabajo que podemos realizar, el trabajo útil, a partir de estos 100 joules de energía, será 80. 80 joules es lo que nos ha quedado al final. Si queremos encontrar la eficiencia, simplemente decimos todo el trabajo o la energía útil, si lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por el 100%, ya tendríamos la eficiencia. Y es así como se utiliza los diagramas de Sankey. Y con esta explicación, ahora sí ya estás preparado para desarrollar ese problema que te habíamos planteado. Y así que regresando, ahora sí, para el video y realízalo tú solo. Aunque el diagrama no es como lo que he planteado, pero tiene la idea. Y vamos a decir lo siguiente, leemos desde izquierda hacia derecha, pero esta vez hay una flecha hacia arriba, que también debe ser una pérdida. Flecha hacia arriba o flecha hacia abajo, pérdidas. Esta es la energía de entrada y esto es la energía útil. Y esto es la pérdida. Y ahora sí, ¿cuánto vale la eficiencia? La eficiencia debe ser igual y vamos a calcularlo de esta manera. Eficiencia en porcentaje naturalmente debe ser igual a la energía que va a ser útil, que sería 30 kilojoules, dividido entre la energía entregada, que sería 100 kilojoules, multiplicado por el 100%. Y con esto nosotros eliminamos esta cantidad, kilojoules con kilojoules, y este 100 con este 100 también se van y nos va a quedar simplemente 30%. Y ya tenemos nuestra respuesta, que sería la A. Vamos a la siguiente pregunta. Finalmente, en la última pregunta, si me has comprendido lo que es el diagrama de Sankey para este video y realízalo tú. Ahora vamos a corroborar tus respuestas. Tenemos aquí y nos dice así,
El diagrama de Sankey representa el flujo de energía para una central eléctrica de carbón. Tenemos una central eléctrica de carbón. Entonces, aquí debe haber una energía química. Ahora, aquí nos dice lo siguiente, flechas. Esto de aquí es una flecha gigantesca, una flecha más menos ancha, esto también y esto también. Ahora, no te olvides que Sankey nos dice de que el ancho de la flecha es proporcional a la energía que se va a entregar. Así que podemos decir de que aquí hay un cierto ancho y estoy trazando con X el ancho que vamos a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hay 10 espacios. Así que nosotros vamos a decir de que la energía aquí está en proporción de 10. Es la energía que se va a entregar. Energía entregada. Lo que nos mencionan es que aquí, por ejemplo, tenemos una pérdida de energía térmica en la central. Aquí tenemos una primera pérdida. Y esa primera pérdida lo vamos a pintar, a ver, sería así, con puntitos. Esto vale 5. Su pérdida aquí vale 5. Por este otro lado, también tiene una pérdida, pero tiene una pérdida de 1. Porque tiene un ancho, esta flecha tiene un ancho solamente de 1. Entonces, el otro también tiene un ancho, observa, también tiene un ancho de 1. Aquí tiene un ancho de 1, otro ancho de 1. Y eso quiere decir de que aquí tienes 1, 2, 3, un ancho de 3. Entonces nos dice así, esto es la energía empleada en la central, esta es la energía empleada en la transmisión, estos son pérdidas, pérdidas y pérdidas, y esta es la energía para los clientes. Entonces recuerda de que las centrales eléctricas nos sirven para transformar una energía primaria en una energía secundaria. Esto es lo útil. De estos 10, solamente hemos podido obtener 3. Así que nuestra respuesta es para encontrar el rendimiento, pero este rendimiento debe estar dado en, no en porcentaje, sino solamente en decimales. Podemos decir lo siguiente, el rendimiento debe ser igual a la energía entregada, que vale 3, dividido entre la energía la energía útil, entre la energía entregada. Y esto nos debe de salir 0.3. Si eso fue tu respuesta, felicitaciones porque ahora sí ya sabes lo que es el diagrama de Sankey. Muy bien chicos, nos estamos viendo. No se olviden que va a haber un próximo video acerca también de producción de energía, pero exclusivamente de centrales térmicas. Que tengan un buen día. Chao, chao.